Muy buenas tardes, tengan todos los que nos acompañan en el día de hoy. Son bienvenidos. Antes de comenzar, tenemos una noticia que nos entristece. El día de ayer, un miembro de la comunidad, un gran amigo de la comunidad de los Ciayos de Colombia, falleció. Eh, Tenemos mucho pesar, gran persona. Para los que estén conectados y estén en la ciudad de Bogotá, están invitados a sus exequias, a la velación que va a ser el día de mañana en la funeraria La Candelaria. Vamos a dar un minuto de silencio en honor a Jaime Uribe. Bueno, eh, el día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante sobre la gestión del cambio, cómo conectar ese reto que tiene tecnología con la estrategia comercial de nuestras empresas. Nos acompaña el día de hoy Isabel Collazos López. Ella es la presidenta, la CEO de 81. Y nos acompaña Elisa Saldaña Lomas, que es la líder de proyecto de OneFA de L'Oréal. Ellas van a comentarnos, a charlar y vamos a conocer sus experiencias y lo que nos quieren decir sobre la importancia de la gestión del cambio hoy en día. Bienvenida Isabel y Elisa. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Listo. ¿Ahí nos escuchan bien? Sí, Pienso que Pienso sí. que sí. Ok. Bueno, súper. Pues muchísimas gracias por la introducción. En efecto, vamos a compartir algunos de los aprendizajes que hemos tenido, que tuvimos una de las transformaciones, pero pues en una gran transformación que fue trascendental para el equipo de L'Oréal Latinoamérica. Entonces, me voy a permitir aquí compartir un momentito la pantalla. Listo. Creo que ahí ya se está viendo, ¿verdad? sí, Perfecto. Bueno, listo. Entonces, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, gracias por este espacio de conversación. Realmente eso es una charla, comentábamos con Eli, entre amigos, entre amigas, compartir un poco esta experiencia que creemos o consideramos que es valiosa. Particularmente, creo que es entendible que todos en la vida vamos acumulando esas experiencias y con base en esto vamos generando una mejora continua y una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, nuestro objetivo, tanto Eli como yo, queremos compartirles de una manera un poco más tranquila, sin tanto tema metodológico. Creo que las dos nos identificamos, a lo mejor por eso nos caemos bien, ¿no? Como ser muy prácticas, buscar realmente el resultado. Entonces, preparamos una estructura de algunas de las aprendizajes desde el objetivo, desde la base de esto, pero tratar de dejarles 8 enseñanzas al final u 8 aprendizajes que nosotras hemos tenido o tuvimos en esta ocasión específicamente. Y como líderes en transformación que son ustedes, detonadores de esos cambios a través de la tecnología, la mayoría de ustedes en sus organizaciones, pues ojalá se acuerden al menos de 2 o 3 de esos. Ya con eso estamos de gane
y creo que sembramos o podemos compartir también esa experiencia y sembramos esa semillita para que de aquí en adelante también las cosas sucedan distintas. Entonces, pues nada, vamos a empezar simplemente abriéndoles un poco o aperturándoles un poco de qué se trata todo este tema de transformación comercial. Ya nos presentamos en un momentito más, ¿vale? Como ven, bueno, nomás para una introducción breve del proyecto, del proyecto transformador que vamos a hablar, es una herramienta que yo creo que la mayoría de ustedes conocen, que es Salesforce. Este proyecto se llamó One SFA para L'Oréal en Latinoamérica y daba la bienvenida a esta herramienta como la única herramienta de gestión para las ventas. Básicamente sustituía todas las soluciones en más de 8 países en Latinoamérica, específicamente para los equipos comerciales y obviamente pues para todo el end-to-end de la venta. Que buscaba básicamente traer beneficios como lo sabemos al momento de hacer una inversión en tecnología, una experiencia 360 para los clientes, unificar los procesos, agilizar algunos procesos claves o críticos, reducciones de pérdidas de ventas y aumentos también en el número de líneas en el pedido en el canal tradicional. Entonces, este proyecto tenía, así como, reitero, así como muchos de los proyectos que hacemos nosotros, un enfoque hacia datos maestros, hacia la gestión, administración de la venta, realmente toda la cobertura. Creo que todos o la mayoría podemos estar muy cercanos a este tipo de soluciones y conocemos que este pues es un listado, digamos, de muchos de los beneficios que podemos hacer. El proyecto, como lo mencionaba ahorita, o en la lámina anterior, tuvo una duración, es más, los 2 años fue un poco el proceso que nosotros acompañamos, pero ahorita Eli nos va a contar un poco más del inicio y fin, que ella de hecho apareció en un momento en el proceso. Entonces, pues bueno, son jornadas de transformación largas, sobre todo cansadas y en donde tiene de por sí ya el mismo hecho de esa longitud, pues un reto en sí. Vamos a ver. Sí. Es un proyecto multidivisión, es un proyecto multipaís que al mismo tiempo lo estamos lanzando, que va a transformar la manera como nosotros vendemos, nos va a volver más ágiles. Es una herramienta más moderna que funcionará mobile, que es mucho más amigable y que nos va a permitir tener una mejor gestión de nuestros clientes y de nuestros pedidos. Y que viene a mejorar un montón de cosas que hoy tenemos. For me, One CFA is a transformational project. Being involved in this project, it's important to me because show me that our feedbacks are here and valued with the company. Entonces son esos videos bonitos que nos gusta ver dentro de los proyectos, pero este es simplemente para que identifiquen un poco la magnitud de la implementación del reto de transformación que llevaba Elisa en sus manos, básicamente, ¿no? Con un equipo, con una encomienda que la organización le entrega y reitero, también en un momento en donde le hacen un traspaso de esa estafeta, entonces también muy retador. Entonces, bueno, me empiezo presentando él y ya te doy la palabra. Bueno, yo soy colombiana, feliz de estar con ustedes. Sé que la comunidad llega a varios países en Latinoamérica, entonces súper contenta de estar y poder compartir este mensaje con todos. Soy mexicana de adopción, lo menciono así porque tengo, bueno, ya más de 15 años viviendo en México y me encanta, además de ser mamá y maratonista, el cambio. Entonces, me fascina todo este tema. He trabajado en Estados Unidos, en Europa, he investigado es el tema de gestión del cambio en Latinoamérica en los últimos 5 años aproximadamente, digamos que con la rigurosidad de la academia a través de un doctorado. Soy autora de un libro que se llama Gestión del Cambio en Latinoamérica y actualmente presido el Consejo del Grupo de Transformación Empresarial de América Latina. Entonces, estoy en diferentes partes, me he formado en este tema.
en maestrías, como candidata para PhD, como consejera de administración. Entonces me encanta el tema de cambio y de transformación y reitero, para mí el objetivo y el propósito de compartir ese espacio con ustedes es al menos decirles qué está pasando en esos procesos de cambio y que esa semillita surta efecto en cualquiera de los entornos en donde ustedes estén. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por la invitación también a CXO Forum en esta ocasión. Eli, te permito ahí que te presentes. Muchas gracias. Yo soy Elisa Saldaña, soy mexicana. Al igual que Isabel, me encanta esto de la transformación. ¿Y por qué hablo esto de la transformación? Porque realmente en cada parte de mi carrera, en donde yo he podido sobresalir es en transformar a los equipos, en transformar y llevar a cabo este cambio que viene desde dentro del equipo. No viene por un mandato, no viene por afuera, no es así. El cambio viene desde adentro del equipo, queriendo cambiar. Y es así como a lo largo de ya 20 años que llevo trabajando en diferentes roles, diferentes países también, trabajé en Brasil, trabajé en Argentina, trabajé en Estados Unidos. Bueno, he logrado forjar un camino un tanto diferente a la carrera de un financiero común. Entonces, hoy estoy muy feliz de compartir con ustedes cómo yo he hecho esta transformación para OneSFA específicamente dentro de L'Oréal. Muchas gracias, Eli. Correcto. Entonces, no es menor, digamos, esa trayectoria, pero también este reto que tomaste en algún momento y bueno, hoy estamos acá. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Tenemos aproximadamente unos 30 minutos para compartirles algunos de nuestros aprendizajes. Vamos a tratar de dejar un espacio al final si tienen algunas preguntas o algo que quisieran que ahondáramos, entonces con muchísimo gusto. Vamos a arrancar con lo primero y la idea, digamos, de estos temas es Sí, hablar de gestión del cambio. Buscamos, digamos, esta concientización de que existen ciertas cosas que funcionan, una cosa sobre pero nos mí. encantaría poder también transmitirles que hay cosas que no funcionan y que a veces son como medio idealizadas y romantizadas. Entonces, nos interesa, evidentemente, que el rate de fallas de proyectos pues mejore y entonces eliminemos ese gap. Yo ahorita he estado hablando mucho, Eli, no sé, acerca de ver el cambio sin hablar de cambio, sino más bien de un tema de ejecución estratégica, en donde realmente lo haces porque tienes una razón de cambio de negocio y de valor de negocio, valor o destrucción de negocio. Entonces, creación, perdón, o destrucción del valor del negocio. Y eso es importante. Entonces sabemos que de por sí hay facts psicológicamente que nos dicen también que el cambio es algo antinatural, aunque digamos que es lo único natural y la única constante es antinatural para el ser humano. Entonces a nosotros los seres humanos nos gustan las rutinas, a nosotros los humanos nos gusta lo conocido. Y entonces pues obviamente que llegamos a estos temas y inmediatamente hay una cosa por naturaleza diseñada para que se resistan. Hay una base, digamos, que nosotros como ejecutivos, y ahorita vamos a hablar un poco de ese rol también, necesitamos conectar esa estrategia con la ejecución. Necesitamos no olvidarnos que realmente el proyecto vive cuando lo implementas y no en todo el proceso atrás. Y entonces estamos como full metidos en eso. Y bueno, entonces para arrancar de este tema y decirles que al menos pues en 8.1 hemos visto también muchos éxitos, pero también muchos fracasos y hemos sido parte del éxito y del fracaso en todas las ocasiones. Entonces, nos interesa es, reitero, seguir sembrando esta curiosidad para decir, hombre, las cosas pueden ser un poquito distintas. Entonces, vamos a arrancar con la primera parte y vamos a empezar un tema interesante, Eli, acerca de cuál es realmente la diferencia, o al menos cómo tú lo viste en OneSFA entre todo el proceso de gestión del cambio o de realmente la implementación del cambio. ¿Cómo viste cuál es la diferencia para ti desde una óptica o la otra óptica simplemente en semántica, ¿no? Mira, esa es una pregunta un tanto complicada porque la raíz es semántica. Realmente el cambio se genera cuando las personas utilizan la nueva forma de ser, la nueva herramienta, el nuevo proceso, las nuevas cosas. Cuando realmente es parte de su día a día y es
inherente a ellos. Para eso, momento, tú tienes una fase de planeación muy grande, muy importante. Y ahí tú puedes tener los el business case más ganador del mundo. Y por ganador me refiero que tengas unos KPIs muy bien identificados, que sea muy claro para todos el cambio, para todos los stakeholders, claramente, que sea necesario cambiar o que sea una razón inmediata por la cual nos tenemos que ver. Este, eso es importante. Tenemos este frame muy bien diseñado, normalmente es el primer paso de los proyectos. Después decidimos qué tipo de metodología vamos a seguir, si es Agile, si es Waterfall, si es un híbrido, qué pasa con eso. Y después lo dejamos siempre al final, el diseño de la implementación, de cómo vamos a llegar a la última milla, a la persona que va a ejecutar. Y sinceramente, esa es la parte más importante y en la que menos ponemos atención, la mayoría de nosotros. ¿Qué O que ya pasa? vamos un poco desgastados también, porque También, en el Inter, y quisiera como aterrizarlo un poquito en el caso de One SFA, ese objetivo que se planeó en ese business case y en el proceso ya cuando lo viste en puesta a producción, tipo qué se llamaba aquí y cómo terminó siendo aquí. Aquí lo vendimos como vamos a hacer la unificación de la herramienta, lo que sea. Cómo lo trasladas así en el caso One SFA específicamente? SFA, la verdad es que el business case, yo veía los números y dije, no, wow, esto hace muchísimo sentido. De entrada voy a unificar todos los procesos, necesito apagar 16 servidores, necesito poner que todos los vendedores dentro de Latinoamérica utilicen el mismo proceso. Eso en L'Oreal, como, bueno, tal vez ustedes no estén tan involucrados, pero es muy difícil, porque cada negocio está subdividido, cada marca tiene su propia esencia y entonces pensar en unificar siempre es algo difícil en L'Oreal. Bueno, acá no había de otra, porque románticamente el business case te daba que si unificabas te daban unos números increíbles, unos números que iban a ahorrar mucho dinero, que íbamos a poder invertir más, etcétera, etcétera. Muy bien, el business case. Cuando llego yo, infortunadamente, yo no fui la primera persona que estaba a cargo de OneSFA. Por Ujú. razones que yo no sé y no quiero saber. Yo fui la segunda. Entonces, cuando llego, pues teníamos que ordenar un poco las ideas. Entonces, veo el business case que había hecho un financiero hace 3 años, ok, hace sentido, estaba bien hecho. Eh, Veo en qué estaba el producto, porque en este caso era un producto, porque era la metodología Agile. Estaba en una etapa medio tambaleante porque no estaba bien formado aún y teníamos que empezar a sumar a quien iba a ser el usuario final. Y a sumarlo, ¿por qué? Porque se entendió en ese momento que sin ellos no íbamos a tener un producto que valiera la pena. Y valiera la pena en cuanto a usabilidad. Si el usuario final no entendía por qué, no entendía cómo, y no nos daba su retroalimentación de cómo podía ser mejor, esto iba a ser un desastre. Entonces, tomamos esta información, hicimos equipos de trabajo multidivisión, multinación, y entonces comenzamos a tener dentro de la metodología Agile todas las ceremonias posibles. Y empezamos a entender quién iba a ser el usuario final. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque al entender quién lo iba a usar, cuándo lo iba a usar y cómo podía yo darle realmente a esa persona un valor agregado. No tanto que ganara en líneas de pedido, no tanto que L'Oreal hubiera ganado en fill rate, eso no importaba tanto. Era quién lo iba a usar y cómo yo le iba a dar un valor agregado a esa persona. Entendiendo eso, las cosas empezaron a mejorar rápidamente, porque el equipo de sistemas codificaba con respecto al valor agregado de las personas, sin dejar atrás claramente el gran objetivo del business que es romántico. Ok. Entonces, entonces ahí fue el momento en el que se tienen que juntar las dos cosas. Tienes que escuchar a la gente, pero a la gente que lo va a usar
por el resto de sus días, no a sus jefes, no al Mancom, no, no, a ellos no. Tienes que escuchar a quién va a usarlo por el resto de sus días, porque sin ellos no hay cambio. Como decía al principio, tienes que comenzar por ellos para poder gestionar, para poder prever que esto se mueva constantemente y sin ti. Ujú, correcto. Y yo creo que hay como varias cosas importantes. Cuando hablamos de gestión, se asume mucho, y yo quiero utilizar esta frase, Eli, para compartirles a todos un poco la lógica y que seamos conscientes desde la misma semántica. Entonces, salen las cosas bien y entonces nos dicen, oye, perfecto, qué buen trabajo en equipo. Salen las cosas mal y falló la gestión del cambio. Y entonces a mí me gusta retar un poco a los clientes y a la gente con los que trabajamos y decir, venga, a ver, vámonos primero por unos básicos no negociables de gestión de proyectos y entonces luego hablamos de gestión del cambio como un complemento y me parece que esto conecta con lo que discutíamos un poco tú y yo, decir, bueno, es que el verdadero valor está es en esa implementación. Entonces, una primera reflexión que me parece valiosa en este proceso es, desde el origen, pensemos en ese final. Pensemos en la manera en cómo se visualiza, pensemos en la forma en la que voy a tangibilizar ese valor. ¿Y qué es lo que sucede? Supongo que las 50 más de 50 personas que estamos aquí conectadas hemos hecho proyectos por mucho tiempo en nuestra vida y nos encanta, y voy a extraer estas tres ideas de lo que comentas, Eli, de decir, nos encantamos con un business case romántico, ganador, fregón, y le botamos un montón de tiempo, probablemente en las organizaciones donde ustedes estén, dentro de las estructuras de tecnología. Están estos campos intermedios, ¿no? De CPNs, de BRMs, de cualquiera de estas figuras que pudieran ayudarnos a ser consultores de plataformas, ¿verdad? Para lograr entrar o introducir la tecnología. Pero la invitación o la reflexión aquí es, imaginémonos qué pasa después y tampoco minimicemos esa parte. Entonces, reflexión importante, el business case es básico, claro, hay que hacerlo y hay que hacerlo muy bien. Es más, la invitación es a que sea tan claro como dices tú, Eli, que era el de One SFA. Oye, no hay duda de que esto hay que hacerlo. Hay veces, hay casos en donde ni siquiera sabemos por qué lo hacemos y ahí está un poquito o un tantito peor, ¿verdad? En donde la razón del cambio se pierde. Caso de OneSFA, claramente unos indicadores poderosos, ganadores, pero o al menos el aprendizaje que comentábamos con él y es, no nos quedamos ahí y a lo mejor ahí nos quedamos. Entonces tocó improvisar en el camino, pero en el Inter me traje un proveedor que también me genera una fantasía cuando hablamos de gestión del cambio, porque ¡plac! Viene y dice, pues este es el man que me va a salvar la vida, ¿verdad? Estos son mágicos y vienen a hacer todo esto, pero resulta que me olvidé de la solución. Y entonces me olvidé de la solución en tanto que estoy gestionando y entonces ya me quedé aquí cuando lo que voy a hacer es el delivery. Y cuando el delivery es claro, tengo que entender que hay gente que lo va a usar. Entonces, me permito, digamos, como desglosar estos conocimientos o estas experiencias que compartes, Eli, para decir, realmente los desafíos reales de la adopción arrancan desde ahí, o son tres primeras ideas interesantes que compartimos desde el lado de One SFA como caso, y, y lo ponía así, Eli, entonces... Primero, romanticismo del business case. ¿Cómo fue el caso? ¿Cómo dices tú? A ver, ¿qué les decía al MANCOM, al Executive Committee o como sea que se llame la organización? Decir, One SFA va porque va. Decías ahorita, oye, híjole, vendemos más, o sea, digamos, qué apalancamiento había específicamente que nos hacía romantizar ese business case? Vale. O sea, en todas mis reuniones con el Manco, se entendía que no había vuelta atrás. Se tenía que hacer porque se tenía que hacer porque estos KPIs que mostraba el business case eran tan contundentes que se tenía que hacer. Ahora, el cómo se tenía que hacer, ya empezaban las preguntas. ¿Y cómo íbamos a impactar el final? Bueno, nadie había pensado en eso. Ahora, desde el business case sí, o sea, si una herramienta que te haga todo eso, suena a varita mágica. Ahora, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Cómo se va a ejecutar? Con la realidad del día a día.
Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, estamos hablando que no son pedidos regulares, son pedidos que tienen lo que le llamamos PLB, que son los pequeños regalos, son pedidos que dentro de la factura algunos países se pueden, otros no se pueden, cada legislación es diferente. Ah, eso no decía el business case. Ok, pero bueno, hay que encajarlo. Ok, bueno. Entonces, entender las realidades de por país, por división, porque no es lo mismo en la realidad de L'Oréal, porque no es lo mismo un peluquero que un farmacista. No es lo mismo. Atacas diferente, venden diferente, el número de líneas por SKU es diferente. Entonces, este KPI que es, ok, unifica, porque al final todo el mundo va a usarlo. Sí, pero también hay que tomar en cuenta sus especificidades. Y si tú no logras entender que si no atacas la problemática de la persona que atiende Falabella, que son 1000 puntos de ventas, un solo pedido, no va a ser 1000 pedidos. Ujú. O sea, hay que saber entender eso. Y esas pequeñas sutilezas que no vienen en el business case, que el macro está muy bien hecho y tenemos que eso es lo que me está cobrando el Mancom, pero quien lo va a usar me está cobrando que su vida no sea un infierno. Claro, Entonces, tú como gestor del cambio tienes que entender y ser un amortiguador entre estas dos realidades que muchas veces no se hablan. Entonces, tú amortiguas la venida de la parte dura del negocio con la realidad de quien lo va a ejecutar al día a día y que sueña con que su vida no sea un infierno. sí, Entonces, juntando estas dos partes, es como realmente logras entender el cambio que se necesita dar o los pasos que necesitamos dar juntos para que el día a día, la implementación se dé. correcto. Para Y llegar ahí, tienes que entender todas las realidades de la gente que lo va a usar. Y este juego de cintura te lleva a corregir muchas cosas. Entonces, ya estás en medio, ya estás que no puedes dar vuelta atrás, necesitas meterte. Y estas compañías de gestión del cambio te pueden dar un marco, y es muy valioso también, un marco de cómo llevar esta vorágine de peticiones de todos lados. Sí te pueden ayudar, claro, pero no es una varita mágica. Y tú tienes que tener la inteligencia como para poder frenar o acelerar cuando sea necesario. correcto. Y en el caso, digamos, de OneSFA, digamos que esos brincos, ¿no? Estos, como le llamamos, estos desafíos reales, se iban como desglosando evidentemente en diferentes momentos. Entonces, este punto de decir, oye, no hay vuelta atrás, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo y demás. El brinco entre el cómo lo hago, entonces esa gestión versus implementación, ojo, pilas, hay que estar pendiente de todo eso. Me traigo gente que me ayuda con marcos, pero al final del día yo soy la persona que estoy, en el caso tuyo, cuando liderabas el proyecto, pues estás al frente, ¿verdad? Y pusimos esta frase como la solución Shakira, porque esas realidades a las que el proyecto se enfrentaba en los diferentes países, a veces era cambiarles un Rolex por un Casio, Sí, o en otros era un Casio por un un Rolex. caso por un Rolex. Fregón. O sea, ahí está fácil, fácil relativamente, ¿no? O sea, porque al final del día vienen cambios, pero hay una barrera que se rompe. Pero cuando tienes esta responsabilidad, ¿verdad?, de llevar este resultado de manera ordenada, estructurada y demás, entonces estas claves o estos aprendizajes empezaron a ser críticos y realmente a ser retadores y a llevarnos justamente a unos momentos críticos, claves en donde el liderazgo emerge y en donde me parece que digamos que no solamente esta conciencia, sino también saber cómo a través de marcos, acompañarte, buscar la manera de hacerlo, de esta adaptabilidad, te pone en momentos críticos dentro del proyecto, en donde brevemente ahorita al inicio hablabas, oye, yo llegué y me entregaron un proyecto 100% allá y cuando habían ciertas cosas que sí hacían sentido, otras que no. Entonces, esa capacidad de poderte adaptar rápido y de adaptar la estrategia y de comunicar esa estrategia, porque pues sola en un PowerPoint no va a funcionar, ¿verdad? Entonces,
empezaban a ser esos momentos críticos para poder llevar a cabo la implementación a lo largo de los diferentes países y a lo largo de los diferentes momentos. Voy a mencionar los tres, Eli, y ahorita nos cuentas un poquito cómo Vale. lo viviste desde ese lado. Luego, el tema de llegar a estos países y a pesar de que tienes, pues, tener al más fregón implementador y a un super team y a las ISAs y a las ELIs al frente, pero hay que ser vulnerables y hay que respetar. Me parece esa frase, me encantó cuando platicábamos tú y yo acerca de este tema, me decías, tiene que haber un profundo conocimiento del negocio, pero también un profundo respeto por la persona y el proceso que lleva. Y complementábamos, yo te decía, sí, es que el cambio en Latinoamérica se vive como un duelo. Hay una serie de elementos y como les contaba al principio, es mi pasión investigar este tema y hay unos elementos súper fundamentales en la psique del latinoamericano que la emoción nos lleva a sentir que me estás, o sea, cómo nos sentimos cuando hay una pérdida, ahorita lo experimentamos, hay un momento de tristeza y hay que respetar ese momento. Y no, aquí el corporativo arriba, aquí de Francia me están diciendo que pilas, que hubo, que rápido, que venga, que resulta. Madres, o sea, ¿cómo le hago para vivir esto? Y estas dos palabras, vulnerabilidad y respeto, me parecen súper, súper profundas. Ahorita hablamos de eso. Y el último de la transparencia y la visibilidad. Esta frase también que quisiéramos que se les queden así es, nosotros estamos ahí, todos los que hemos estado en posiciones de transformar, en una ocasión a mí me tocó también llevar a cabo una gran implementación para una compañía muy grande en Latinoamérica y pues este es mi trabajo, ¿verdad? Amortiguar, o sea, estamos aquí tratando de hacer esos comos, de llevarlo, pero nos da un miedo terrible de ser transparentes y de dar una visibilidad correcta de lo que está sucediendo. Entonces, todo eso lo vivimos en OneSFA y todo eso es muy común, por eso son como características similares, pero a ver, Eli, platícanos una y una anécdota de cada una de esas Mira, te platico situaciones. de la frase de Shakira. Justo cuando estábamos en plena implementación, yo tenía tres realidades muy separadas. La realidad de México, porque es muy grande, donde era tan claro el cambio y había un beneficio en términos de tiempo de las personas que iban a utilizar, que la verdad es que el cambio se les dio muy natural. Entonces, me estás ahorrando tiempo, perfecto, vamos, rápido. Y convencimos a cinco de personas y los demás, la verdad, una población muy joven, lo adoptó muy rápido. El Ok. caso de Brasil, misma historia, bueno, no misma, pero muy parecida, con pequeñas modificaciones de lenguaje, con pequeñas modificaciones de todo, pero a la hora de mostrarles de manera simplificada toda cómo se podía ver un pedido con todos sus impuestos, para ellos era muy claro también, ¿no? Entonces, esas dos realidades me ayudaron mucho a apalancar y a dar una buena cara al banco. Ahora, la realidad de todos los demás países, donde tenían una herramienta anterior muy buena, arcaica, pero muy buena, y que nosotros con esta nueva herramienta estábamos empezando a codificar. Teníamos algunos problemas todavía porque estábamos en plena codificación, hacíamos test todavía, no lograba yo convencer cuál era el valor añadido. Y entonces un chileno que llevaba toda la vida en la compañía me dice abiertamente, es que usted me quiere cambiar mi Rolex por un Casio. Muy famosa Shakira, Épica, a- sí. aplicada perfectamente. Entonces yo le tuve que contestar, pues sí, pero en Latinoamérica el Casio es el que se usa a diario. El Rolex nada más para la boda. Y entonces nos reímos todos en la sala. Al final no era una, o sea, se le vio el seniority, se me vio el seniority, de que pues, somos amigos, pero tiene que pasar. O sea, tiene que pasar esto. Y yo ahí entendí que, que también estas personas que son mucho más senior, que era la realidad de todos los demás países, los vendedores de todos los demás países, la verdad es que ya tenían promedio 25 años en la compañía. O sea, Órale. me veían como niñita, o sea, no sabe Sí, lo que hace esta niña. La verdad es que sí, entiendo, tú ayudas a co-crear tu herramienta anterior, te gusta, la sabes usar y lo llevas usando 20 años, pero necesitamos cambiar porque si no, no podemos avanzar. correcto.
Y entonces ahí yo entendí que tal vez mi idea romántica del business case, donde yo iba a implementar al mismo tiempo en todas las divisiones, no podía ser. ¿Por qué? Porque tenía que darles ese espacio de dolerse de su herramienta que ellos habían creado y dejarles un ratito, bueno, va a cambiar, te voy a mejorar esto, esto y esto en tu vida. Muy específico, tenía que cumplir mi palabra. Eso es clave también. O sea, si prometes, tienes que darle a las personas, porque si no, perdemos toda la credibilidad. Entonces, dame 5 meses que vas a tener esto que me estás pidiendo y con eso hacemos el cambio. Y te doy estos 5 meses para que le digas adiós a esa herramienta que tú creaste o a ese cambio que nos va a costar trabajo dar o para que le vayas picando y te vayas acostumbrando. Ujú. O sea, este tiempo, ese respeto a las personas, porque tú no puedes llegar a imponer nada, por mejor, por más grande que sea, no puedes, no los puedes obligar. Y si es no, en una empresa como L'Oreal y sobre todo en una línea tan delicada como la de las ventas, que es la número uno del PNL, pues no les puedes obligar tan fácil. Entonces, hay que convencerlos, hay que respetarlos y hay que darles el tiempo necesario para la adopción. Habrá unos que no te cuesten trabajo, como todo en la vida, y habrá otros que con mucho, mucho, mucho seguimiento, acompañamiento y darles detrás, logramos el cambio. Entonces también hay que darles el tiempo necesario para ellos entender que ya no hay vuelta atrás. Así es. Y en ese último punto, yo creo que de las tres cosas aquí que Pieli nos comparte, también hay un elemento importante y es la decisión de la compañía y la congruencia de la compañía al sacar un ejecutivo del nivel de Elisa y decir, usted va a estar aquí al frente y va a llevar esto a cabo. Entonces, muchas veces improvisamos en estos procesos y nos traemos, yo pensaría que hoy está mejorando ese rate, pero hoy podemos ver todavía hay gente que no cumple unas características básicas que gana esta posición o simplemente la asignan a una posición. Y ahorita tú mencionabas algo que es súper importante y es entender que estas audiencias, particularmente las comerciales, requieren credibilidad, es gente que son los que mueven el PNL en el número uno, ¿verdad? Y si de ahí no se mueve, pues de ahí para abajo no hay nada que administrar, ni absolutamente nada que hacer en la empresa. Entonces, esa capacidad también de escoger un buen líder, de acompañar al líder en ese proceso, creo que también fue fundamental para ti en ir viviendo estos momentos y evolucionando, por más chiquitos o grandes que seamos en edad, la experiencia y las cosas que podamos compartir, pues es sumamente importante. Nomás para cerrar en esta parte de regresar siempre con el MANCOM, no desconectarse, es súper fundamental, fue súper fundamental dado que había una coordinación en diferentes países, en diferentes lugares, indistintamente si el cambio lo estoy haciendo en una población chiquita, los que sean mis stakeholders claramente ahí. Entonces, creo que esta última elemento habla mucho de la forma y de la capacidad que tiene ese líder de comunicar muchas cosas. Entonces yo creo que al menos en OneSFA ese fue uno de los temas también, comunicar, 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 comunicar incansablemente a los niveles que sean o que fueran necesarios, antes, durante y después de los procesos. Sé que ya estamos como por cerrar, Eli, entonces mira, vamos a hacer estas lecciones o compartirles un poco estas lecciones a todos. Eh, Vamos a empezar con la número uno de el romanticismo del business case ganador que no se monitorea en adopción. Yo creo que esa es una de las grandes, grandes lecciones. Recuerdo yo estar en el año 2023, esto ya pasó hace un par de años, 2023, en algunas conversaciones todavía con él y decir, oye, vamos a seguir monitoreando qué es lo que pasa, ¿verdad? O sea, tipo esta forma en la que empezamos a articular y decir realmente si esto se llevó a la práctica o no y seguir dando estos resultados. El segundo que me parece fundamental, y Eli lo comenta de una forma medio jocosa, pero me parece que es importante entender que es la gestión del cambio. Una buena gestión del cambio no depende de un proveedor o de una persona, sino que es una capacidad que adquieres y que en efecto
como líder transformador a la cabeza de estos procesos, que si bien está claro que Eli es de negocio y viene de negocio, que eso es el pecado capital para ustedes los CIOs, por favor, las transformaciones son de negocio, entonces poner esto, esta declaratoria que hace la organización, es claro, pero si este rol no tiene claro que se está es llenando de aliados para lograrlo hacer y le encomienda esa responsabilidad a alguien más, pues ahí vamos directo para el cliff, ¿verdad? O sea, sí. Las soluciones, ustedes que están en el lado tecnológico, muchas veces tenemos que lidiar con esta, no se les va a olvidar la solución Shakira, pero no se les va a olvidar, ¿por qué? Porque muchas veces prometemos una cantidad de cosas que realmente no cumplen ese objetivo o en la práctica son otra cosa, o son complicadas, o me estás quitando esto. Entonces, esa capacidad que yo tengo de entender, y por eso el punto 4 que te puede dar una metodología de cambio, te puede hacer muy sensible ante las audiencias. Pues la realidad de esta audiencia uno, país uno, lo comentaba Celino, es distinta al país 2. Y entonces podré, entonces, al final del día, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo un delivery de una solución, ¿sí? De una herramienta, de lo que sea, pero para mí es mejor hablarlo de soluciones. Entonces, entender y tener esa capacidad. De punto 5, entender que el proceso en Latinoamérica de cambio se vive como un duelo y hay que respetarlo. Eso no significa que nos quedemos estacionados en el denial, ¿no? O sea, no, 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 venga, hay que hay formas y entonces hay que tratar de mover y adaptarnos, digamos, ante esas realidades. Pero parece que es fundamental el respeto a la persona y el respeto a lo que se está viviendo. Y creo que eso es realmente profundo para cuando estemos al frente de este tipo de cosas. Agile o Waterfall, tipo, lo sabemos, lo decimos, nos encantamos. Hoy está platicando con una compañía que va a hacer un One algo y entonces, venga, es que tenemos esto. Lo primero es defina bien esa estrategia de deployment, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en la implementación? Y tener esa capacidad de entender que adicional a todas estas características y todos estos pasos previos, esa persona o ese equipo que está acá arriba tiene que tener un profundo conocimiento del negocio. Entonces, no deleguemos o entreguemos esa responsabilidad a un proveedor y digamos que no, 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 eso viene aquí, entendiendo que hay un marco, entendiendo que hay formas, evidentemente lo puedo hacer mejor. Presupuestos, Eli, esto no lo alcanzamos a comentar mucho ahorita en la conversación o en la plática, pero decíamos un poco esta de la transparencia, sobre todo en el dinero, ¿no? Y tener la capacidad de decir, bueno, hay desviaciones y hay cambios y hay cosas, pero pues aquí estoy y vamos a tratar de que sea. Tú me decías, ¿no? Que, oye, pues un 10% al menos es aceptable, ¿no? Decíamos en One SFA. Este, ojalá y no fuera así, pero sí pasa, ¿no? O sea, sí pasan las desviaciones y todo esto, pero esta... Perdón que te interrumpa ahí. A ver, una conversación y de hecho todo el Mancom, todos los Mancoms y todos los, o sea, el top down, el top de las empresas siempre se van a fijar en el PNL. Hay que dar el número, pero nadie se va a quejar si te tardas un mes más y das el resultado deseado en el macro, ¿sabes? O sea, sí hay que dar el 95% del PNL, o sea, del PNL del business case. Sí hay que darlo. O sea, es parte de tu credibilidad, pero tampoco sobre, o sea, no va a pasar nada si respetando el duelo de las personas das el resultado, todo el mundo va a estar mucho más contento y más feliz. Si te tardas un mes, no les importa mucho al banco. Sé transparente, o sea, tienes que verbalizarlo y clarificarlo como es, el por qué, y lo van a entender muy bien. Pero sí hay que dar también todo aquel business case romántico, pues por lo menos los más importantes, porque si Correcto. no, entonces estás haciendo otra cosa, que no te están pagando para ello. Pero pero siempre transparente la conversación. Si vas en amarillo, porque a todo el mundo le gusta este semáforo y lo mandamos cada mes, si vas en amarillo en el proyecto, pues vas en amarillo, pero explícales el por qué estás dejando o estás priorizando una cosa por otra, o el por qué tuviste que cambiar el deployment y priorizar dos que son relativamente más fáciles a otros por el proceso de duelo, si lo explicas y lo verbalizas y no se los dejas en un chart que lo mandas una vez a la semana, lo van a entender mucho más. Entonces, Correcto.
forzar estas conversaciones en un steering committee o en una reunión que puedas programar, no sé, cuatrimestralmente, o sea, no tiene que ser diario, no tiene que ser siquiera semanal, pero darles esta visibilidad de cómo vas es importante y ajustar a todos los niveles la estrategia. Entonces, Correcto. sí, respetar tanto al manco como a la persona final. Correcto. Y este, digamos, conecta con el último aprendizaje o las lecciones que nos llevamos nosotros del proceso de One SFA y que lo comentábamos al principio. Una cosa es diseñar un caso de negocio que está pensado hacia la gestión de proyecto y la gestión del cambio y se nos olvida que el verdadero valor ocurre en la implementación y en la adopción. Entonces, cuando es cambio le ponemos o le decimos cualquier cantidad de cosas, pero lo importante aquí es conectar el negocio, conectar ese dato real que entrega, reitero en la frase, o creo valor o destruyo valor, en esa capacidad de decir, este cambio fue exitoso en la medida en que se implementó y que se usó bien. Suena súper sencillo, pero no saben la cantidad de horas que le metimos nosotros a poder decir, venga, esto cómo es que se tangibiliza y cómo se ve y cómo lo veo y en cantidad de gente y en capacidad porque están los early adopters, los laggards, entonces no minimicemos este, digamos que este punto que es fundamental y que me parece que es el que debería estar en la primera línea. Entonces, hoy yo creo que con base en este tipo de proyectos y con base en este tipo de experiencias que hemos tenido, creo que cada vez más es crítico y no negociable el poder imaginarme ese futuro desde el día uno y que si lo hacemos en ciertas proyecciones y reitero, si los casos de negocio están bien documentados y bien armados y bien chéveres, podemos encontrar esto, pero la mayoría de los casos de negocio no están armados así. Y si pueden estar armados, pueden estar en proyecciones financieras, aquí como mi amiga Eli, ¿verdad? Y el reto de gestión del cambio es decir, venga, pero esto cómo se tangibiliza en el uso y en la cantidad de gente y en tanto tiempo. Entonces hay unas variables que se tienen que visualizar y entonces es por eso importante empezar a hablar más bien de implementación de estos procesos. Yo creo que esas de Correcto. las grandes lecciones, más allá de las metodologías y de lo que sucedió en toda esta jornada de transformación para L'Oréal, este, pero realmente hoy creo que a partir de eso, pues Eli lo aplica en sus proyectos, en su día a día. Yo, digamos que me lo llevo muchísimo más fuerte con mis clientes para conversar con ellos y hacer un double check y un challenge a ese número que ponen ahí. Entonces, pues bueno, esta es la experiencia de nosotras, en mi caso desde 8.1, en el caso de Eli desde L'Oréal, llevando a cabo esta gran implementación, gran reto para la organización y para todo el esquema comercial de Latinoamérica en la región. Entonces, muchísimas gracias. Dejamos aquí un detalle que es una guía práctica para cambiar en Latinoamérica con base en algunos de los investigaciones que hemos estado haciendo, algunos elementos muy puntuales y Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Eli, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pues bueno, estamos a la orden para cualquier duda o para compartir algo más. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Isa y Eli. Una estupenda charla, estupenda presentación. Le recordamos a la audiencia que tenemos el chat abierto para que puedan colocar sus inquietudes para que Isa o Eli nos puedan responder. Realmente muy interesante y yo lo que me llevo de los puntos que ustedes conversaron es el reto que se tiene en una implementación de esta multipaís, donde cada país tiene una forma de hacer las cosas, los retos, digamos, legales y las normas que hay en cada país. Entonces, adecuarse a eso. El foco en el usuario final es clarísimo que hay que comprar o garantizar que el usuario final le guste la idea y hay el efecto Shakira que fue muy interesante, ¿no? La persona consideraba que lo que estaba usando era un Rolex y que le estaban dando un Casio
Pero bueno, hoy en día yo creo que debe estar consciente de que le dieron un roles bien completo Claro. para simplificar su vida. O sea, si ellos sienten que van a simplificar y ser más productivos, lo compran de una vez. De modo que, y es un reto, ¿no? Estos retos de implementaciones grandes, me recuerda hace más de 20 años lo que se oía en el mercado, que era el CIO de un sector financiero que comenzaba el cambio del core, no era el CIO que lo iba a usar. El Ujú, CIO moría ahí en ese proceso desde el cambio del core, y eso pasaba también en las telcos, ¿no? El cambio del core en una telco muy complejo y generalmente los que comienzan no son los que van a hacer uso. Y bueno, Eli tuvo la fortuna de ser la segunda, porque el primero tal vez no, no, no pudo o atacó el problema mal. Entonces, bueno, esas experiencias de ustedes son súper importantes para todos los CIOs que tienen un reto de poder llevar a cabo un proyecto importante. Aquí tenemos una pregunta de Marcial Rojo. Dice, siendo las estrategias comerciales y las regulaciones legales tan diferentes de país en país, ¿qué porcentaje de estandarización lograron finalmente respecto al objetivo planteado? 100%. O sea, decidimos que la forma en la que tenía que ejecutar un vendedor no tenía nada que ver con la forma en la que se facturaba. Entonces, unificamos la forma en la que el vendedor se presenta para con un cliente y dejamos la parte de la factura con sus individualidades diferenciadas. Pero digamos que cada uno de los negocios de L'Oréal en todos los países se hace exactamente igual. Y esa es una de las grandes medallas de One SFA. Qué bueno, así es. Bueno, aquí hay otra pregunta de Alejandro Castro, es ¿cómo han manejado la oposición al cambio en usuarios finales arraigados a su solución tradicional? Eh, Uno tiene que gestionar esto muy bien, porque el usuario final que está completamente negado en la adopción puede tener diferentes pesos en la organización. Puede ser una persona que no tiene un peso específico y que se va a tener que sumar porque su jefe le dice. O puede ser el jefe que no se va a sumar porque simplemente no lo hace. Entonces, para poder llegar a esas personas que necesita la empresa que sí cambien por bienestar de todos los demás, este, pues necesitas darles algo a cambio. Es la realidad. Entonces, no puedes llegar con el mazo. Es una práctica que a veces funciona, pero no la recomiendo. O sea, con el mazo me refiero a, se hace porque si no, ustedes ya Alan. no caben en esta compañía. No, por la amenaza, o sea, funciona como último recurso, pero no la recomiendo. La verdad es que les puedes dar algo a cambio. Y sobre todo en estas soluciones que se están gestando al mismo tiempo que tú estás cambiando, tienes la libertad de, de codificarles algo que ellos quieren. Entonces, a ver, Pedrito, cuénteme, ¿en qué gasta más su tiempo? Ah, pues es que yo gasto mucho tiempo en un reporte que si me saliera automático, me cambiaría la vida. Ah, bueno, pues se lo puedo codificar, ¿qué le parece? Y en ese intercambio ganas adeptos. Entonces, siendo flexible y conociendo a tu objetivo final, es como le puedes cambiar la vida. Ahora, el mazo funciona momentáneamente. O sea, para casos extremos a veces necesitamos, pero la realidad es que siempre podemos dar algo a cambio. Así es. Y en Y esa complementando, conversación es cuando todos ganamos. correcto, complementando esto, digamos, Alejandro, una respuesta un poco más técnica desde gestión del cambio. Esto se hace a través del entendimiento de la audiencia, del poder, esta decodificación de la que habla Eli, básicamente es encontrar el que hay para mí en este proceso que valga la pena, pero es una habilidad, por eso hablábamos ahorita al inicio
la capacidad, la formación, el acompañamiento que deben de tener las ELIs, ¿sí? Para poder estar muy atentos, ¿no? Entonces, ese radar se empieza a aprender a través de diferentes herramientas de mapeo y demás, de lo que sea, en donde evidentemente no vas a atender a todos, o sea, sería ilógico un grupo pequeño relativamente de cara a a la cantidad de gente que hay del otro lado, pero bueno, para eso se utilizan también este tipo de herramientas con estos discursos, buscar influenciadores. Aquí se buscó, digamos, llegar al país, hacer ciertas cosas específicas de cara a ese discurso único en el país. Pero es un uno a uno, de nuevo, es esa declaratoria de tener un líder con esa capacidad de convencimiento, de un liderazgo, digamos, nato dentro de la organización para que haya un discurso real hacia afuera. Entonces, es realmente algo clave que no se puede olvidar y que también hay que elegir esas batallas. Entonces, en el proceso, pues hay conversaciones, o sea, la gestión del cambio es un tema medio en cuatro paredes y a veces salimos, hacemos medio un show porque pues hay que actuar de esta manera. Entonces, bueno, a ver qué poder e influencia tiene este grupo y cómo lo manejamos y vamos viendo a prueba y error, ¿no? Esa capacidad también es importante mantenerla. Claro, y antes de Transparencia pasar a la también. siguiente, sí. Perdóname, Eduardo. Transparencia, transparencia, transparencia a todos los niveles. Claro, por supuesto. Y antes de pasar a la otra pregunta, es rescatar una cosa que tú dijiste, Eli, que si yo me voy a demorar un mes más para lograr que un grupo importante de la compañía adopte de verdad ese cambio, esa transformación, pues debiéramos de gastarnos ese mes porque digamos que la ganancia es muchísimo que ese mes que nos demoramos para implementar en esa área. Una pregunta de Francisco que nos acompaña. ¿Se pagó la inversión en gestión del cambio? ¿Qué tanto del caso de negocio se dio por haber hecho la gestión del cambio bien? Pues sí, o sea, al final siempre nos obligan en L'Oréal y es metodología, yo diría que francesa, a siempre revisar los resultados muy minuciosamente. Entonces, si dijiste que tenías que apagar 16 servidores, tuviste que haber apagado 16 servidores. Entonces, revisando todos los KPIs, solo para compartir, este, como si llegamos en tiempo y en forma a apagar todo lo que teníamos que apagar, a decomisar todas las herramientas anteriores, y además dimos el beneficio del tiempo en la generación de pedidos, entonces sí alcanzamos a pagar todo. O sea, el business case se había pensado incluyendo la compañía de gestión del cambio y se pagaba. Como se llegó al resultado, se pagó. Claro, Entonces, sí, importante considerar desde el comienzo la gestión del cambio. Ahora, discusión, desde que empieza la codificación o cuando empieza la implementación. Ahí podemos discutir, porque hay corrientes diferentes, pero con certeza se pagó. ok. Sí, aquí hay otra pregunta de Boris Díaz que dice, felicitaciones por la presentación, súper clara, gracias por compartir sus experiencias. ¿Cómo manejar la gestión del cambio si las líneas jerárquicas se oponen al proceso, principalmente TH? ¿Cómo sugieren manejar un escenario así, pese a que la gerencia y los directivos apoyan el cambio? Eh, Isa o Eli. Vale. Mira, a mí me pasó, o sea, sí hay, y sobre todo en estas poblaciones comerciales, siempre el middle management es muy resistente al cambio. Entonces, eh, ¿cómo te los ganas? Al final, tienes que ofrecer un valor añadido para ellos también. No nada más para el que lo va a ejecutar, sino para ellos. Entonces, hay que pensar en, desde que inicia, el usuario final que lo va a usar diario, el que va a consolidar la información que es esta persona que usualmente está oponiéndose al cambio, y el Mancom, que tiene otras prioridades. Entonces, ¿cómo los convences a ellos? Dándoles visibilidad,
y dándoles una mayor, dándoles un beneficio a ellos específico. Usualmente son reportes en esta franja. Un reporte mucho más digerido en lo que ellos están gastando el tiempo en hacerlo. Entonces, eso puedes ofrecer siempre algo a cambio que te da buena solución. Yo creería, digamos, complementando un poco, el tema es justamente ese enfoque y el tiempo que le dedicas. Hablamos en la experiencia de OneSFA, un tema de respeto y de conciencia que estás viviendo un proceso como de duelo. Entonces, lo que pasa es que desde el discurso que llevamos, al principio OneSF decía, vamos a sustituir, ya inmediatamente eso genera como un rechazo. Entonces, esa capacidad de ir más allá, de acercarse a la persona, pues, toma tiempo, ¿sí? Somos personas, ¿verdad? No somos computadoras, todavía no. Entonces, eso significa que ese liderazgo realmente va conectando en un lado humano, en un lado genuino, esta transparencia que menciona Eli, pues son simplemente como elementos que se deben de mantener, debemos de ser congruentes a lo largo del proceso y hombre, no tratar listo, ya mandé el newsletter y yo no sé qué. Entonces, ¿cómo realmente una cosa muy simple, Boris, para esta pregunta que tú haces, es dedicarle tiempo a la comunicación? Y esa comunicación siendo consistentes, pero además de eso siendo transparentes. ¿Cómo construyes esos discursos? ¿Cómo te das cuenta que dices sustituir y mejor pones engrandecer? Bueno, toda esta parte que hay que darle un poquito de corriente y que se nos va a la ligera. Entonces, esos son de los elementos de una buena gestión del cambio, ¿no? Hasta esos pequeños detalles cuentan y cuentan mucho. Muchas gracias, Isa. Bueno, aquí una última pregunta. Ya llegamos a la parte final de nuestro evento de hoy, pero vamos a dar esta pregunta de Camilo Cantor que dice, ¿cuándo lo que prometes dar a cambio y por contexto o de presupuesto o alcance no logras entregar y aumenta los detractores del cambio? ¿Cómo le podrías dar la vuelta a este tipo de situaciones? Transparencia. Transparencia nos pasó también, o sea, por una cuestión ajena no era de presupuesto, era más bien porque no es el momento del cambio, porque estamos esperando un cambio mayor y no tenemos toda la visibilidad, decidimos esperar ciertas funcionalidades para la codificación. Muchas de ellas, la gente las estaba realmente esperando. Y entonces la única, o sea, antes de tener un detractor, tienes que transparentar. Entonces, no lo puedo hacer ahora porque tenemos esta y esta prioridad y la gente lo va a entender. Entonces, o sea, no es como que no quieras hacerlo, es que se acabó, no puedo ahora, pero te prometo que la fase 2 va a ser el primero. Este, para poder llegar a la fase 2 tú tienes que implementar sí o sí. Entonces, tienes que ser muy transparente en lo que, en los por qué sí y en los por qué no. Disculpen. ¿Qué estás? Estás muy enferma. Sí, sí, de hecho, ayer estábamos así, Bueno, te recortados. agradecemos, sí, te agradecemos ese esfuerzo de hoy, ya que estás indispuesta. Bueno, un agradecimiento a Isa y a Eli. Fue una estupenda reunión. Esta reunión quedó grabada, de modo que aquellos que quieran compartirla con su grupo de trabajo lo pueden hacer. Igualmente, para aquellos sellos que no se pudieron conectar, nosotros vamos a compartir el link para que lo puedan ver. Entonces, muchas gracias a todos por el evento. Gracias a nuestros speakers especiales, Isa y Eli. Excelente presentación y feliz noche a todos. Que estén Muchas muy Gracias. gracias. bien. Feliz noche. Hasta luego. Bye. Chao.